La Oficina Nacional de Normalización, órgano rector de la normalización, la metrología y la calidad de la República de Cuba, les presenta la conferencia La normalización en tiempos de la COVID-19. Gestión de riesgos. Les habla el ingeniero Héctor García López, máster en ciencias en las especialidades de gestión de la calidad y medio ambiente, investigador agregado del Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad. La temática de la percepción y gestión de los riesgos alcanza hoy en día una vigencia de gran interés. Como es conocido a nivel global, la humanidad se ve afectada por la pandemia de la COVID-19. Cada uno de nosotros ha de conocer cómo evaluar los riesgos asociados a esta enfermedad, las buenas prácticas que debemos asumir y cómo están abordadas las mismas en las normas y legislaciones vigentes. El pensamiento basado en el riesgo, aunque ha estado presente desde hace muchos años como una herramienta vital para la prevención de situaciones no deseadas, es a partir del 2015 que ha impactado de manera significativa en la gestión organizacional. Pretendemos analizar cuáles son los principios y directrices de la gestión del riesgo según la norma internacional ISO 31000 del 2018 y divulgar su práctica en función de facilitar la percepción y evaluación del riesgo en situaciones que no se limiten solamente a los sistemas de gestión normalizados, extendiendo su aplicación a cualquier actividad o sector e incentivar la incorporación de estas directrices, técnicas y herramientas en la práctica cotidiana en un contexto que va de lo global hasta lo regional, comunitario y laboral. Como pueden apreciar, la norma ISO 31000 y la Organización Mundial de la Salud abordan el concepto de riesgo. Para esta última se refiere a aquellos que generan daños en la salud de los seres humanos, mientras que la norma considera todos los que inciden sobre los objetivos y metas de la organización y de las personas. La existencia de un riesgo siempre está condicionado por factores o aspectos que le den origen. De ahí que, por ejemplo, en el aspecto ambiental, el riesgo, digamos con una perspectiva de disciplina ambiental, sería el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o que puede interactuar con el medio ambiente. Por otra parte, cuando lo asociamos a la salud y seguridad del trabajo, podríamos ver este aspecto como un peligro, que sería la fuente potencial de causar lesiones y o deterioro de la salud. Por ejemplo, en el caso de la situación actual que tenemos, la pandemia representa un peligro dentro de estos riesgos posibles que existen. Al igual lo tenemos cuando hablamos de inocuidad de los alimentos. En la columna que continúa, ustedes pueden observar que se refiere a un agente químico, biológico o físico que esté presente en un alimento o en las condiciones que éste pueda hallarse y que pueda ocasionar un efecto adverso para la salud, lo que es también un peligro y por tanto está relacionado con el riesgo. Asimismo, también para la calidad y los requisitos que están relacionados con los productos y servicios y que por ende inciden en la satisfacción del cliente, que son también aspectos que deben considerarse como riesgos y debemos prever la ocurrencia de los mismos. Por supuesto que todo riesgo está asociado al impacto que provoca sobre los objetivos que nos hemos trazado y las metas de la organización que se vean afectadas precisamente por ese impacto, que puede ser tanto positivo como negativo. Por supuesto, con énfasis en los negativos, por ser los que dañan e interfieren en el cumplimiento de nuestros objetivos y metas. Siendo consecuente con la lámina anterior, para la situación ambiental, ¿qué impacto provoca? Pues genera un cambio en el medio ambiente, que puede ser adverso o beneficioso. Asumamos que si hay una sequía y llueve,
o hay un temporal o un ciclón, la lluvia beneficia la situación hidráulica del país, pero generalmente también viene asociada con algunos daños, como pueden ver, que es una forma en que impacta también los aspectos ambientales. De igual forma, en el caso de la salud y seguridad del trabajo, el impacto estaría dado cuando se producen incidentes o accidentes en el trabajo, daños o enfermedades profesionales que se presentan en los integrantes del colectivo. O digamos, en el caso de la inocuidad alimentaria, al existir productos no inocuos que originarían enfermedades en las personas por la presencia de estos peligros en los alimentos. Bueno, si se trata de la calidad, el impacto sería, por supuesto, la pérdida de los productos y servicios de excelencia, desviaciones y no conformidades, así como la no satisfacción en los compromisos con los clientes. O sea, que aquí ustedes pueden ver bien ejemplarizado cada uno de los 4 casos que hemos expuesto algunos ejemplos, como pueden ser, para el caso de la gestión ambiental, los vertimientos de aguas, las emisiones de aire, otros aspectos relacionados con la salud y seguridad del trabajo, como las irregularidades y desniveles en el piso de las organizaciones de trabajo, la presencia de interruptores eléctricos sin la debida identificación, la iluminación insuficiente, o digamos, para el caso de los alimentos, el uso de determinados plaguicidas, la presencia de salmonela en los productos alimentarios, y algunos desde el punto de vista físico, como por ejemplo la presencia de espinas y huesos en los alimentos elaborados, y así también en la calidad, pues claro, que podemos considerar como ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, los incumplimientos en los plazos de entrega y demás. A la derecha pueden observar en cada uno de los casos los impactos que tienen asociados. Pero existen otros riesgos que afectan la gestión organizacional, como aquellos que tienen que ver con la seguridad y las legislaciones. Por ejemplo, siempre vemos que los órganos que se dedican a la supervisión del plan de prevención de riesgos tienen muy en cuenta lo relacionado a los robos, o sea, cómo pueden ver la vulnerabilidad en cercas perimetrales para que no existan violaciones en accesos físicos a las organizaciones por agentes externos a los bienes de la organización. También los casos de corrupción y soborno son aspectos del riesgo a los que están sometidas diferentes formas de gestión y que son en extremo importantes. Otros están asociados a los desastres naturales o situaciones de contingencia que en la mayoría de los casos se presentan de manera inesperada, como pueden ser terremotos y tornados, así como ciclones, tormentas tropicales, monzones que en ocasiones podemos identificar con un umbral muy estrecho, pero que de todas formas tenemos que adoptar las medidas de prevención necesarias. Otros son consecuencias de accidentes tecnológicos, como por ejemplo los desastres de Chernobyl, Fukushima y de Seveso en Italia, y de origen biológico como el cólera, la peste bubónica, el ébola y la gripe española, y bueno, pues más recientemente la COVID-19, que hoy castiga a la humanidad y ya ha alcanzado connotación mundial. Todas ellas influyen en las instalaciones de salud, en la capacidad para atender a los enfermos y su repercusión también en las economías nacionales. Existen además otras normas que abordan el riesgo, como por ejemplo para los equipos médicos, para las tecnologías de la información, la inocuidad de los alimentos, la salud y la seguridad del trabajo, en la gestión energética, en la calidad, en el antisoborno, en la continuidad de los negocios y la gestión ambiental, entre otros de los sistemas normalizados de gestión que existen. Para que exista un riesgo, tiene que existir una fuente. El virus es el elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar el riesgo. La fuente del riesgo en este caso es el SARS-CoV-2 y luego necesita de un evento, es decir,
la ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias representado por la contaminación de las personas, teniendo como vehículo el roce de las personas, los alimentos, las cosas en general, dando lugar a la infección y la propagación del COVID-19 hasta que llega a alcanzar magnitudes de tipo pandemia, ocasionando como consecuencia la afectación de la salud mundial. La posibilidad de que esto suceda o no depende de la existencia y cumplimiento de los controles que seamos capaces de identificar. Por eso es que cuando estamos midiendo o evaluando un riesgo tenemos que medirlo fundamentalmente en base a la consecuencia o severidad que éste produce y a la probabilidad de que éste ocurra en una serie de riesgos posibles que puedan manifestarse. Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o negativos, directos o indirectos, sobre los objetivos de una organización o los individuos. Las consecuencias se pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa. Cualquier consecuencia puede incrementarse por efectos en cascada y efectos acumulativos. Lo primero que nos plantea la norma ISO 31000 es que la gestión del riesgo es parte de la gobernanza y del liderazgo de una organización, que contribuye a la mejora de los sistemas de gestión, al ser parte de todas las actividades de la misma e incluye, por tanto, la interacción con todas las partes interesadas y considera el contexto interno y externo, incluido el comportamiento humano y los factores culturales. La ISO 31000 puede utilizarse por cualquier empresa pública, privada o social, asociación, grupo o individuo. Por tanto, no es específica de una industria o sector concreta. Se puede aplicar a lo largo de toda la vida de una organización y a una amplia gama de actividades, incluyendo estrategias y decisiones, operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y activos. Se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera que sea su naturaleza, y tanto si sus consecuencias son positivas o negativas. Para vuestro conocimiento, la gestión de riesgo está conformada por 3 pilares fundamentales, partiendo de los principios, que no son más que el conjunto de valores, reglas y normativas de carácter general y universal que orientan y regulan la forma de desarrollar, enfrentar y afrontar la gestión del riesgo. El ser humano, por su naturaleza, es noble y estos principios, consecuentemente, también lo son. Se necesita además tener un marco de referencia, que a continuación explicaremos, de forma más detallada, para poder desarrollar el proceso de gestión de riesgo. Entre los principios asociados a la gestión de riesgo, en primer lugar se considera que los mismos están concebidos para crear valor y proteger el valor creado. ¿Dónde radican los valores? Ellos incluyen los recursos humanos, financieros, materiales, culturales. Están integrados a toda la organización y se adaptan según los procesos que incluye. Son dinámicos, ya que cambia la tecnología, el contexto, el mercado, por cuanto han de adaptarse al entorno. La gestión de riesgo es depositaria de las mejores decisiones sobre la base de la recopilación oportuna de información y es inclusiva porque considera a todos los miembros de la organización. Estos principios están presentes tanto en el marco de referencia como en la gestión de riesgo. El marco de referencia sería el conjunto de políticas y objetivos que establecen el mandato y el compromiso para gestionar el riesgo. Serían los fundamentos y las disposiciones que la organización tiene para diseñar, implementar, dar seguimiento y mejorar continuamente la gestión de riesgo. Y por lo tanto, es parte integrante de todas las políticas y estrategias de la organización y de sus procesos operacionales. Si se diseña e implementa correctamente, asegurará que el proceso de la gestión del riesgo sea parte de todas las actividades en toda la organización, incluyendo la toma de decisiones,
y que los cambios en los contextos externos e internos se captarían de manera adecuada. La norma plantea explícitamente que no es lo mismo hablar de gestión del riesgo que gestionar el riesgo. Por gestión del riesgo, tal cual se detalla a la izquierda, se refiere al conjunto de políticas, procedimientos e instrucciones que debemos acometer para llevar a cabo la gestión del riesgo de una manera eficaz, en tanto que gestionar el riesgo es su real cumplimiento y ejecución. Definido el marco de referencia, a partir de un análisis del contexto, el proceso de la gestión del riesgo tiene como médula espinal la evaluación del riesgo, y este se subdivide en 3 etapas fundamentales. La primera, la identificación del riesgo, es decir, encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. El análisis del riesgo es el momento en que se comprende la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel de riesgo correspondiente. La valoración del riesgo supone comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo o su magnitud son aceptables o tolerables en la organización para apoyar la toma de decisiones. Sobre la base de esta evaluación es que después, tal cual refiere el apartado 6.5, se decide qué tipo de tratamiento se aplicará en función de la evaluación realizada. Este proceso, en todo su contenido y su recorrido, requiere del seguimiento, la revisión, así como establecer una comunicación y consulta, ya que por ser parte integral de la implementación del tratamiento del riesgo, se necesita asegurar que las distintas maneras de tratamiento sean y permanezcan eficaces. De todo lo anterior, que debe quedar una evidencia documentada según se establece en el apartado 6.7. Son varias las opciones de tratamiento que podemos aplicar a un riesgo. En el caso de la pandemia, por ejemplo, que es la que nos ocupa, no es posible evitar el riesgo decidiendo no iniciar la actividad que lo genera, ya que se trata de la naturaleza. Mucho menos podemos aceptar o aumentar el riesgo a fin de perseguir una oportunidad, pues sucumbiríamos todos ante la pandemia. Tampoco es posible en estos momentos eliminar la fuente de riesgo al no contar con una vacuna por ser un virus nuevo. Sin embargo, sí podemos modificar la probabilidad de ocurrencia de riesgos que se derivan de esta pandemia, y si nosotros establecemos los controles y empleamos los recursos necesarios y aplicamos las buenas prácticas recomendadas, podemos lograrlo. Otra opción que tampoco puede ser empleada en este caso es la de compartir el riesgo, porque la salud de las personas no se puede compartir. El tratamiento de riesgo puede o no reproducir los resultados esperados y producir consecuencias no previstas, e incluso introducir nuevos riesgos que deberíamos gestionar en un nuevo ciclo. Insistimos en que debe quedar evidencia documentada del proceso de gestión del riesgo, ya que es parte integral de la gobernanza de la organización, ayuda en el diálogo con las partes interesadas, sirve de referencia para la toma de decisiones y permite discernir el cumplimiento de las exigencias de los órganos de supervisión. Tomemos el caso de la pandemia como ejemplo para hacer una identificación de riesgos. Para ello debemos utilizar técnicas y métodos recomendados. Algunos pueden ser muy simples, como la tormenta de ideas, la lista de verificación, y otros un poco más complejos, como los análisis de escenarios, en los cuales hay que estudiar el caso, estableciendo las medidas a tomar a fin de minimizar los riesgos asociados. Los 6 riesgos identificados se analizan y valoran utilizando los métodos que nos ofrece la norma ISO 31010, como pueden ser
análisis matriciales, modos de fallo y los efectos, diagrama de causa-efecto y otros. Veamos las que hemos utilizado en este caso. La severidad debe ser analizada y evaluada, pudiendo ser baja, moderada o alta, tal como se aprecia en la tabla, y considerando los criterios detallados en la columna de la derecha, en función de sus consecuencias, que por lo general esto lo establece un personal experto y conocedor en la temática. Las categorías de severidad estarán determinadas por la afectación sobre la salud y la vida de las personas, los intereses de las partes interesadas, la percepción pública, el cumplimiento de la legislación y su efecto sobre la economía, entre otros aspectos. Igualmente, en el caso de la probabilidad, se establecen 3 categorías a partir del criterio de la descripción de la frecuencia, pudiendo ser igualmente alta, moderada y baja. Ahora estamos en presencia de una matriz cualitativa que comprende los niveles de severidad y probabilidad anteriormente analizados. Observen en la gráfica cómo aparece una zona más oscura como zona de riesgo intolerable y otra de riesgo tolerable. La misma reproduce la identificación de los riesgos seleccionados para el ejemplo y su nivel de tolerancia. A continuación, una vez definida la tolerancia en la matriz anterior, podemos recurrir, entre otros, el método del número de prioridad del riesgo, que es una técnica que se basa en multiplicar la severidad, la probabilidad y el nivel de detección. El nivel de detección está representado por la letra B, establece igualmente 3 categorías, atendiendo a la antelación con que se detecta el riesgo. Es una buena práctica además someter los riesgos a controles, saber si existen y si se aplican, conocer si está documentado ese control, si está dirigido a las causas que lo producen, lo que quiere decir que sería un control preventivo, o si está dirigido al impacto que produce, que sería un control correctivo, y finalmente valorar la eficacia del control en cada caso. En la tabla que les mostramos puede ver un posible registro de esta actividad de control. Y todo lo anterior pues, permite obtener información para tomar acciones de tratamiento, pudiendo conllevar a que como resultado también surjan riesgos que inicialmente eran intolerables y estos pasen a ser ahora tolerables. Vamos a determinar ahora las opciones de tratamiento de 2 de los riesgos identificados a manera de ejemplo. El riesgo 1, insuficientes equipos de ventilación para casos críticos de salud, resultó no tolerable y proponemos la opción de contratar proveedores de servicios de mantenimiento y reparación de equipos, para así reforzar los actualmente existentes, mitigando el efecto de la no existencia de medios. En Cuba, mediante el encadenamiento productivo, también se logró mitigar este riesgo con la reparación de equipos fuera de servicio. Con respecto al riesgo número 5, incumplimiento de las medidas de protección y aislamiento por indisciplina de la población, que también resultó no tolerable, las medidas de control podrían ser, entre otras, intensificar la promoción en los medios masivos de comunicación, reforzar la aplicación de las medidas disciplinarias en los casos necesarios e incremento de la exigencia de su cumplimiento por las fuerzas del orden público y otras organizaciones sociales. La gestión del riesgo es un proceso complejo, nunca termina, y se desplaza en forma espiral, al igual que el ciclo Deming, que consiste en planificar, hacer, verificar y actuar. A partir del contexto en que se desarrollan los eventos, identificar cuáles son los factores internos y externos que pueden afectar el cumplimiento de las salidas esperadas de los objetivos. Identificar los riesgos seleccionando las técnicas, métodos y o herramientas más recomendadas según las características de los factores internos y externos. Y una vez identificados los riesgos, continuar la evaluación de los mismos y definir cuáles son las medidas de control que se proponen
para la reducción y o mitigación de su impacto. También analizar la eficacia de los controles sobre los riesgos analizados, aun cuando se controle la pandemia, pues debe continuar esa gestión de riesgo ante posibles casos de rebrote, mutaciones del virus o aparición de otras enfermedades asociadas. De todo este proceso ha de conservarse evidencia y estar establecido el mismo desde el marco de referencia. Muchas gracias.